buen día. Vamos a hablar sobre el tema de modelos econométricos no lineales y correlación canónica. Nuestro asesor pues es el doctor Noé Pacheco García. Mi nombre es la doctora Ana Ronzo. Vamos a hablar básicamente sobre este tipo de modelos. Es importante, primero que nada, hablar sobre lo que son los componentes del análisis econométrico. Enfocamos tres cosas importantes. Uno, lo que son los datos. Dos, modelos económicos. Y tres, interferencias estadísticas. Esto básicamente es un análisis, así es como se debe realizar un análisis. Hay procesos de construcción del modelo econométrico. Se sintetizan de la siguiente manera. Primero, identificación, que consiste en determinar la forma matemática de la relación entre variables. 2. Estimación, obtención de una estructura que cuantifique la relación anterior y que se adapte a los datos. 3. Evaluación, la valoración de la calidad del modelo, que consiste en dos cosas, en validación y cumplir con objetivos. Si hablamos de validación, es decir, si la estructura es aceptable desde la teoría y los datos. Y cumplir los objetivos, que al final es una de nuestras metas, es interpretar los resultados para determinar los objetivos. Hacemos una parte del contraste, que venía a ser la comprobación de las hipótesis teóricas propiamente con los datos, y así es como se sintetiza lo que es un proceso de reconstrucción. También se puede elegir de 5 modalidades, como es elegir propiamente las variables, establecer relaciones causales, preparar los datos relevantes, elegir las formas relevantes y posteriormente manejar propiamente la hipótesis. Se puede sintetizar todavía aún más en buscar el equilibrio simplemente en dos, en ser realistas y ser manejables. Ser realistas cuando se ajusta a los datos y las suposiciones que los verifiquen, y manejable que sea lo más sencillo posible. ¿Cuáles son los objetivos del modelo? Los objetivos del modelo es predecir las ocurrencias futuras y cuantificar la influencia de una o varias variables sobre la otra, aislar la influencia de una variable que podría confundir con los resultados, descubrir comportamientos extraños o atípicos y valorar su influencia, tomar decisiones viendo consecuencias de distintas acciones. Y posteriormente vamos a empezar a hablar lo que son los modelos no lineales. Primero vamos a identificar qué es un modelo. Un modelo es un elemento que pretende asemejar a la realidad, pero que no es en sí la realidad misma. Lo ponemos de manera metafórica, como si fueran estos modelos los bajo básicamente como si fueran modelos lineales. ¿Por qué? Porque siguen una línea. Este tipo de personas cuidan su dieta, cuidan su piel, cuidan propiamente para seguir y siendo propiamente de forma lineal. Si lo ponemos de manera metafórica, hablamos de las personas, por ejemplo, en este caso las características que son obesas. Ellos no son modelos no lineales. ¿Por qué? Porque no siguen dietas, porque no se cuidan su piel, porque realmente van de la manera más dispersa. Sin embargo, en realidad un modelo no lineal es aquel que, como su nombre lo dice, no sigue una línea, sino que se hace un ajuste para que posteriormente tratemos de formar una línea. Sin embargo, existen modelos no lineales como modelo no lineal en la variable, modelo no lineal en los parámetros. De estos consisten dos: modelos intrínsecamente no lineales, donde no hay posibilidad de linealizarlos, y modelos intrínsecamente lineal, donde se pueden linear. El número 3, decisión de la forma, que son 2 o más variables. El número 4, que es transformación lineal, que es la más utilizada, dentro de los cuales los modelos más utilizados son los exponenciales, la relación recíproca y la relación logística. Tenemos ecuaciones no lineales, ¿en qué consisten? En 3. No son combinaciones lineales de las variables independientes. La pendiente varía con X y no es constante en todos los puntos. Los parámetros no tienen una interpretación directa, pues dependen de cada forma funcional. Se sintetizan en 2, que son linealizables y no linealizables. Tenemos ejemplos de linealizables, como lo que es la logarítmica, el cual mide el cambio de Y por el cambio porcentual unitario de X. Así tenemos cómo se encuentra su ecuación y tratamos de hacer una transformación, y así es como estaría actualmente. Y aquí tenemos su fórmula. También tenemos otro ejemplo, que son los exponenciales, donde vemos propiamente la gráfica cómo se encuentra,
y cómo se puede transformar a lineal y cuál es su función. Mide la tasa de crecimiento de Y, es decir, el cambio porcentual de Y por la unidad del cambio en X. Tenemos otro ejemplo que es el doble logaritmo o potencial. Vemos cómo se encuentra su gráfica, la podemos transformar a lineal y mide la elasticidad de Y con respecto a X, es decir, el cambio porcentual de Y por cada porcentual de X. Tenemos la hiperbólica, que esta básicamente cómo se encuentra su gráfica, la transformamos y su fórmula. Dentro del ejemplo no linealizable son las funciones logísticas, que estas no se pueden, como su nombre lo dice, transformar a forma lineal. Así tenemos el ejemplo de todos esos de los modelos no linealizables, que vendríamos siendo el modelo de regresión logarítmica. Tenemos que las X son los precios, la Y son cantidades vendidas de un artículo en un periodo de 8 meses. Su fórmula es Y más B sobre el logaritmo de X. Empezamos a hacer el desglose de la fórmula, que es Y es igual a A más B sobre el logaritmo de X. Empezamos que el logaritmo de X le convertimos a X'. Y así tenemos que Y es igual a A más BX por X'. Y empezamos a despejar a B. B es igual al número de la base de datos por la suma de X' por Y menos la suma de X' por la suma de Y, dividido entre el número de la base de datos por la suma de X' a la 2 menos la suma de X' elevada al cuadrado. Y así tenemos cómo sacamos B. Y cómo sacamos A es igual a Y menos X menos B por X'. Entonces tenemos el ejemplo de las X, tenemos el ejemplo de las Y, 4, 8, 12, 14, 18, 23, 28, 32, y la Y 240, 200, 150, 130, 100, 80, 60 y 30. Empezamos a hacer el despeje de cómo vamos a obtener el logaritmo de X. Pues bueno, aquí tenemos cómo vamos a hacer el logaritmo de 4, que es 1.3863, el logaritmo de 8 es 2.0794, y así sucesivamente vamos sacando. Aquí ya lo hice de manera universal. Ahora, ¿cómo sacamos el XY? Bueno, XY se multiplica, como su nombre lo dice, X por Y. Entonces multiplicamos 240 por 1.3863 y tenemos 332.7106. Posteriormente multiplicamos 200 y obtenemos 415.8833, y así sucesivamente vamos multiplicando para sacar XY. Ahora, ¿cómo sacamos X' elevado al cuadrado? Bueno, pues entonces multiplicamos el logaritmo, decimos 1.3863 por 1.3863, y así es como tenemos, en este caso es 1.9218. Igualmente, las siguientes razones es 2.794 por 2.794, obtenemos 4.3241, y así vamos multiplicando para obtener X' elevado al cuadrado. Posteriormente hacemos la suma de cada una de ellas y empezamos a hacer el despeje propiamente de la fórmula. Empezamos a ver con lo que es para obtención de B. Entonces, B es igual al número de la base de datos por todo lo que hemos estado hablando. Ahora empezamos a despejar propiamente a B. Entonces quedamos que N, si sumamos, son 8 números de la base de datos. La suma de XY, en este caso XY vendrían siendo 2308.1938 menos la suma de X del logaritmo de X, vendría siendo 21.4135 por lo que es la suma de Y, que vendría siendo 990. Todo esto primero se divide, por lo que es el número de la base de datos, que es 8, por lo que es la suma de X elevado al cuadrado, que sería 60.6858, por menos la suma de X, de lo que es el logaritmo de X, que vendría siendo 21.4135. Todo esto, una vez que se hacen las sumas, las divisiones y las restas, obtenemos a menos 101.448. Así obtenemos B. ¿Cómo obtenemos A? Bueno, pues la A quedamos que vendría siendo A más B por X'. Entonces tenemos que lo que es el número de la base de datos, que serían 990, que en este caso vendrían siendo lo que es X, menos 8, que vendría siendo el número de la base de datos, menos por menos, quedamos que B es menos 101.448
por lo que es propiamente la suma de lo que es elevado al cuadrado, que es logaritmo, es 21.4135 entre 8. Y así es como obtenemos A, que vendría siendo 395.93. Entonces, Y es igual a, que damos que es 395.33 menos B, que en este caso vendría siendo menos 101.44, y así es como obtenemos propiamente a Y. Otra parte importante es que llegamos a lo que se llama mínimos cuadrados no lineales. A veces, sumando varias personas, se obtienen de diferentes números, y a lo mejor a veces uno mismo, al momento de sumarlo varias veces, obtenemos diferentes resultados, sobre todo cuando lo hacemos, por ejemplo, en Excel, que lo sabemos que es mucho más específico. Entonces tenemos los mínimos cuadrados que buscan. Lo que buscan básicamente es minimizar la suma de cuadrados en las diferencias ordenadas llamadas residuos entre los puntos generados por la función y los correspondientes datos. ¿Y a quién le debemos los mínimos cuadrados no lineales? Bueno, pues se lo debemos al matemático alemán Carl Friedrich Gauss, que fue realizado en 1974 y lo publicó hasta 1809. Entonces, gracias a él, al matemático Gauss, tenemos a mínimos cuadrados. ¿Y cuál es su función de este método? Bueno, su función debe de buscar una línea de mejor ajuste que explique las posibles relaciones entre una variable independiente y una variable dependiente. En el análisis de regresión, las variables dependientes se designan en el eje de las Y vertical y las variables independientes se designan en el eje de las X horizontales. Estas designaciones forman las ecuaciones para la línea de mejor ajuste. Se calcula a partir de los n de pares de datos experimentales, que es XY, y los valores MB, como los vimos anteriormente, que mejor se ajusten a los datos de una recta. Se entiende por el mejor ajuste aquella recta que se hacen mínimas a la distancia desde los puntos medidos de la recta. Entonces, ¿cuál es la fórmula de los mínimos cuadrados? Pues es Y es igual a MX más B. El despeje, digamos que M vendría siendo la dependiente y B vendría siendo el punto de corte. Así tenemos la fórmula de M. ¿Cómo vamos a sacar M? M es igual al número de la base de datos por la suma de XY menos la suma de X por la suma de XY dividido por el número de la base de datos por la suma de X al cuadrado menos la suma de X por 2. Así tenemos cómo sacamos B, es la suma de Y por la suma de X elevado al cuadrado menos la suma de X por la suma de XY dividido entre la suma de la base de datos por la suma de X2 menos la suma elevada al cuadrado. Entonces, tanta fórmula, vamos a un poquito a un ejemplo que lo vamos a entender mucho más rápido. Tenemos lo que es la X, tenemos lo que es la Y, 7, 1, 10, 5, 4, 3, 13, 10, 2, el Y, 2, 9, 2, 5, 7, 11, 2, 5, 14. Ahora vamos a empezar a despejar. ¿Cómo obtenemos XY? Bueno, esto más fácil está, porque 7 por 2 vendrían 114, 1 por 9, 9, y así es como sucesivamente vamos a ir multiplicando X por Y vamos obteniendo los resultados. Ahora, ¿cómo tenemos la X al cuadrado? Bueno, sacamos que la X, que vendría siendo 7 por 7, 49, 1 por 1, 1, 10 por 10 son 100. Y así es como vamos obteniendo las X al cuadrado. Posteriormente hacemos la suma de cada una de ellas y empezamos a despejar. La fórmula, vamos a empezar a obtener M. M dice que es la suma de XY menos la suma de X por la suma de Y dividido entre N. Entonces tenemos esta gráfica que nos ayuda y vamos a empezar el despeje. Entonces, pero vamos a empezar por la suma de X. X es igual a 55, la suma de Y es igual a 57. Entonces multiplicamos primero lo que es 55 por 57 y nos da 3135. Esto lo dividimos entre 9 y nos da 348.33. Entonces esos 338.43 menos la suma de lo que es XY, que son 233, entonces obtenemos lo que es menos 115. Hasta aquí obtenemos todo lo que es la parte de arriba. Ahora vamos a obtener la parte de abajo. La parte de abajo, entonces dice que es
x elevado al cuadrado, que ya la tenemos, que vendría siendo 433 por la suma de x al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces decimos 55 por 55, tenemos 3025. 3025 entre 9 tenemos 336.11. Esos 336.11 le restamos a los 433 y entonces nos queda un negativo más bien 137. 137, ahora vamos a dividir, quedamos que el de arriba era menos 115.55 menos 137.89, entonces nos da un resultado de, ahora sí obtenemos m nos da a menos 0.84. Hasta aquí tenemos m. Todavía falta sacar b su fórmula es y menos m por x. Entonces vamos a hacer el despeje de lo que es b, y entonces b es la suma de y menos m por x, por la suma de x dividido entre n. Entonces empezamos a desglosar, quedamos que y es igual a la suma que se viene siendo 57 menos b, quedamos que m es menos 0.48 por la suma de x, que vendría siendo 55. Empezamos a hacer la multiplicación dividido entre 9. Entonces 55 por menos 0.84, entonces tenemos a 46.2, y sabemos que menos por menos más da más, estamos hablando de la ley de los signos, que es 57 más 46.2, entonces el resultado vendría siendo a 103.2. Estos 103.2 lo dividimos entre 9 y tenemos que el resultado de B es 11.46, y entonces obtenemos el corte de la y. Hasta ahorita tenemos a m, tenemos a b. Ahora vamos a despejar cómo vamos a encontrar a y. Y es igual a mx más b. Entonces vamos a empezar a despejar que m quedamos que era menos 0.84 por x más b, que es 11.46. Entonces hacemos nuevamente el despeje para obtener x. Entonces recordamos que la ley de los signos, si está sumando pasa restando, menos 11.46, si está multiplicando pasa dividiendo, menos 0.48. Al hacer esta división obtenemos por fin la x, que es 13.64. Tenemos y y tenemos x. Ahora todo esto lo vamos a graficar en la del gráfico de mínimos cuadrados no lineales, donde tenemos lo que es la y de 11.46 y tenemos la x de 13.46. Con todas esas fórmulas obtenemos esto, los gráficos no lineales. Y por último, me despido con esta sabia fórmula que dice: cuando las leyes de la matemática se refieren a la realidad, no son ciertas. Cuando son ciertas, no se refieren a la realidad. Muchas gracias doctor por sus enseñanzas. La verdad son temas muy difíciles, pero sin embargo usted los ha hecho fácil. Gracias.